Bien, en este video vamos a ver la manera en que un SCR podemos controlar el ángulo de conducción de 0 a 180 grados. Esto quiere decir el total de la mitad del semiciclo de la onda senoidal. Aquí tenemos los cálculos para poder seleccionar o determinar ese ángulo y la forma como quedarían las ondas. Vamos a hacer esta práctica número 3 en la opción de celular, en el simulador Electronic Circuit Studio. Y bien, vamos a continuar. El circuito que vamos a realizar es el siguiente y el que obtuvimos de los cálculos. Vamos a utilizar una R1 de 1 kilo ohm. R2 va a ser nuestra resistencia variable de 10 kilo ohms. R3 va a ser una resistencia limitadora. El capacitor de 2200 nanofaradios. Y en este caso vamos a usar el SCR genérico y vamos a configurar nuestro sistema para que funcione con 120 volts, 60 Hz, al igual que la lámpara. Bien, vamos a utilizar la base del circuito anterior, y solo vamos a ir modificando algunas cosas que necesitemos y se adecúan a nuestro nuevo circuito. Entonces, como veíamos, aquí ya tenemos configurado la fuente de voltaje y la lámpara para que funcionen a 110 volts. Ahora solamente vamos a tener que cambiar los valores de las resistencias. La resistencia R1 va a ser de 1 kilo ohm. La resistencia que vamos a estar variando va a ser de 10 kilo ohms. Y a diferencia del otro circuito, aquí vamos a utilizar un circuito RC. Entonces vamos a tener que agregar un capacitor. Y este arreglo de resistencias con capacitor nos va a dar un tiempo más largo para que podamos aumentar el ángulo de conducción de nuestro circuito. Aquí tenemos el capacitor, vamos a conectarlo. Y con esto ya tendríamos configurado nuestro sistema. Nos va a hacer falta modificar el valor del capacitor a 2200 nanofaradios. Y vamos a seleccionar nanofaradios. Y vamos a ver cómo se comporta la gráfica. La gráfica ya la teníamos previamente configurada de la práctica anterior que realizamos. Bien, vamos a darle a ver la simulación para ver cómo se comporta nuestro circuito. Como podemos ver con este circuito, ahorita estamos en el total del valor de la resistencia, entonces estamos controlando casi el total del ciclo de nuestro circuito. Vamos a ir variando el valor de la resistencia para que vayamos viendo cómo se comporta. Vamos a empezar con 1 kilo ohm.
o con un valor más pequeño para que se pueda notar. Bien, como podemos ver, cuando el potenciómetro está en el valor mínimo, pues básicamente el ángulo que está conduciendo es por la resistencia R1 que tenemos de 1 kilo ohm. Si quisiéramos que empezara a conducir desde un rango más pequeño, sería esa primera resistencia R1 cambiarla a un valor más pequeño, pero para esta práctica con ese valor está bien. Y vamos a irle aumentando el valor de la resistencia poco a poco. Va a ser en el orden de los kilo ohms. Ahí le aumentamos el valor y podemos ver que nuestro ángulo de conducción va a aumentar y por consecuencia pues va a disminuir la potencia que le vayamos agregando a la carga, que en este caso va a ser un foco. Este valor se lo vamos a poder ir incrementando y se va a ir incrementando el valor de nuestro ángulo de conducción. Ahí por ejemplo ya estamos conduciendo, hoy está conduciendo el SCR a 90 grados, que sería lo máximo que podríamos conducir con un circuito resistivo, que era la práctica anterior. La característica de este circuito, al tener un circuito RC, pues vamos a poder incrementar este tiempo y por consecuencia tener más control sobre la carga. Entonces, como podemos ir viendo, mientras más vamos agregando o vamos aumentando el valor del potenciómetro más cercano a los 10 kilo ohms, pues ahí ya tenemos un ángulo mayor, ahí ya tenemos un ángulo mayor a 90 grados, que sería imposible detenerlo con un circuito resistivo. Ahí ya tenemos, lo ponemos a 8 kilo ohms, cambiamos el valor de la resistencia. Como podemos ver, la onda senoidal todavía aumenta más su ángulo de conducción, ahí ya está alrededor de los 120 grados. Ahí me pasé muchísimo, eran 10 kilos. Con 10 kilo ohms, como ven, casi tenemos el control casi completo de los 180 grados y por consecuencia pues la lámpara va a tener una menor cantidad de potencia suministrada, cosa que lo que podemos ir aumentando, ir viendo que le podría digamos, para los fines de los cálculos nos salieron 10 kilo ohms. Ahorita veremos que todavía podíamos irle aumentando otro valor, ¿no? Por ejemplo, aquí en 12 kilo ohms también ya casi cerramos los 180 grados de conducción del ángulo de disparo del SCR, pero ya si ponemos de un valor más grande, ya no vamos a tener control, ya vamos a tener prácticamente toda la onda senoidal. ¿Esto en qué se ve reflejado? En fines de simulación, en que pues prácticamente va a prender muy poquito la lámpara, ¿no? Entonces, si nosotros si nosotros queremos que la intensidad de la lámpara aumente, pues vamos a tener que disminuir el valor del potenciómetro para disminuir nuestro ángulo de conducción. Como podemos ver, mientras esté prácticamente más un valor más pequeño, pues va a llegar más potencia a nuestra lámpara y por consecuencia se va a ver mucho más. Y pues esta sería la otra práctica que tienen que entregar. La práctica número 3, que es de controlar de 0 a 180 grados el ángulo de conducción de un SCR. Muchas gracias.